Estamos en el marco de la Navidad, estamos en este tiempo de Adviento y en este contexto hoy tenemos un culto de bautismos. Generalmente cuando hay un culto de bautismos, pues nos visitan amigos y familiares de las personas que se van a bautizar y yo me imagino que a algunos de ellos pues les habrá costado vencer la dificultad que entraña entrar por primera vez en una iglesia evangélica. Y lo sé porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Precisamente el primer culto al que asistí fue el culto en el que se bautizaba mi esposa y yo tuve que vencer mis prejuicios y tuve que vencer mis miedos para entrar a un lugar en el que nunca antes había entrado y no sabía allí qué se iba a hacer, si me iban a fichar o qué iba a pasar, ¿verdad? Así que tuve que vencer unas cuantas barreras de prejuicio para poder entrar a un lugar. Y me imagino que a algunos de vosotros os habrá pasado lo mismo en esta mañana. A veces hablamos incluso como miembros de esta iglesia, hablamos en términos de los de dentro y los de fuera, los que nos visitan y los que somos de dentro. Y de alguna manera miramos hacia los de fuera y los vemos con unos ojos. Y me imagino que los que venís miráis a los de dentro y nos miráis con otros ojos. Y estaba pensando en todo esto y mi mente se trasladó a la cantidad de barreras que levantamos entre los seres humanos a través de los elementos de distinción. Vemos a alguien, le vemos como alguien adinerado y le catalogamos como rico y le miramos con unos ojos. Si vemos a un famoso, queda etiquetado como famoso. Si vemos a un pobre, le etiquetamos como pobres. Ricos y pobres, extranjeros y nacionales. Y entre los extranjeros, los que vienen de países del primer mundo, o llamado primer mundo, y los que vienen de países del llamado tercer mundo. No los miramos ni los tratamos igual. Viene alguien del primer mundo y es un turista. Viene alguien del tercer mundo y es un inmigrante. Independentistas y no independentistas. Del Madrid y del Barça. Siempre vamos levantando barreras. Y muchas de esas barreras que vamos levantando entre los seres humanos, a través de esos elementos que nos distinguen unos de otros, al final se constituyen en auténticas barreras de comunicación y de entendimiento. Muchas de esas barreras al final se constituyen en barreras que obstaculizan la fraternidad humana. Y nos miramos y según la etiqueta que ya le hayamos puesto, lo vemos como un rival, como un enemigo o alguien de quien desconfiar. Constantemente levantamos barreras, pero esto no es nuevo. Ya en la época de Jesús habían muchas barreras también de tipo social, de tipo cultural, de tipo, bueno, yo diría que de cualquier tipo. Os quiero leer un texto bíblico que nos aborda este tema. Los que tengáis ahí vuestra Biblia o vuestra tablet o vuestro teléfono a mano, con una aplicación de Biblia podéis buscar el pasaje. Antes simplemente había que decir, si alguien ha traído, bueno, los que hayáis traído vuestra Biblia, ahora decimos Biblia, tablet, teléfono, todo aquel soporte donde esté la palabra de Dios. Pues buscad en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, y mirad este texto que encontramos ahí en los primeros 10 versículos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come.
Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y después de estas dos parábolas, Jesús comparte una de las parábolas más entrañables, yo diría que la parábola más entrañable de toda la Biblia, que es la parábola del hijo pródigo. Mirad, como os decía, estos dos textos que hemos leído, o este texto que hemos leído, estas dos parábolas, sin duda alguna tienen que ver con lo que antes hacíamos alusión en cuanto a las barreras que levantamos. Los fariseos tenían permanentemente unas barreras levantadas. Ellos se consideraban gente privilegiada porque eran aquellos que habían conocido al único Dios verdadero y, es más, estaban en la responsabilidad de administrar el conocimiento de Dios al resto del pueblo. Por lo tanto, tenían un lugar de superioridad y se creían mejores que todos los demás. Por eso, cuando veían a Jesús que se sentaba con cualquier tipo de personas, con aquellas personas que siendo judíos se habían vendido, entre comillas, al Imperio Romano, prestándoles el servicio de recaudador de impuestos, estos eran los publicanos, y gente de mal vivir, toda esta gente era chusma para estos fariseos. Y ante esa barrera de prejuicio que habían levantado, los miraban con desprecio y los miraban con ese aire de superioridad. Y cuando veía que Jesús se sentaba con ellos a la mesa, decían: ¿y este se llama maestro? ¿Y a este lo consideran maestro? ¿Este que se sienta a la mesa con cualquier tipo de personas? Tened en cuenta que en la mentalidad judía, sentarse a la mesa era compartir, era confraternizar, era estar en sintonía con. Con lo cual, claro, ¿qué sintonía podía tener Jesús con aquella gente? Con recaudadores de impuestos, incluso con mujeres de mala fama, que también estaban en la misma mesa. Por lo tanto, aquellas barreras que hacían que los fariseos tuvieran esa perspectiva de la gente y les hiciera ver a los demás como inferiores y además como adversarios, como rivales o como gente que no merecía ni dignidad, ni compasión, ni misericordia, nada de nada, porque si se trataba de enfermos, algo malo habrían hecho para tener enfermedad. Si se trataban de pecadores ya estaba más que justificado. Y si se trataba de recaudadores de impuestos, no los podían ni ver ni en pintura. Con lo cual, la perspectiva de aquellos fariseos ante aquella gente era una perspectiva desde la soberbia, desde el orgullo, desde aquellos que se consideraban mejores que. Sin embargo, la perspectiva que ofrece Jesús es una perspectiva bien distinta. Siendo conocedor de los pensamientos y de las palabras que aquellos fariseos proclamaban y el desprecio que manifestaban ante aquel hecho, Jesús dice: os voy a contar dos parábolas. Y Jesús, cuando habla de los relatos cotidianos de la vida. Me imagino que si Jesús viviera en nuestra época, usaría otros ejemplos mucho más actuales.
hablaría de la vida en la ciudad, hablaría de las tecnologías, hablaría del transporte, hablaría de muchas otras cosas y los tomaría como ejemplos de la vida cotidiana, porque Jesús conocía que en la cotidianeidad de la vida se encontraban también las lecciones más grandes para la espiritualidad. Y tomando imágenes de la vida cotidiana, Jesús les comparte algo mucho más profundo. Y les habla de una oveja que se extravía. Y dice, ¿y qué pastor no dejaría las 99 para ir a rescatar a aquella que se ha extraviado? Porque las 99 no se van a extraviar y tenían sus perros guardianes. Pero la que se había extraviado necesitaba de la acción de aquel pastor que iba a buscarla para encontrarla. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, una moneda de alto valor en aquella época, pierde una de ellas y no se vuelve loca barriendo y buscando por todos los rincones de la casa? Y cuando la encuentra, celebra una fiesta, invita a sus amigas, invita a sus vecinos y celebra con ellos que ha encontrado aquella moneda perdida. Jesús está utilizando esta ilustración de la vida cotidiana, como digo, para dar a entender algo muy importante. Que en su reino, en el reino de Dios, hay mucho más gozo por un pecador que se arrepiente, por alguien que estaba perdido y es hallado, que por 100 justos que no necesitan de arrepentimiento, como eran aquellos judíos que creían que no necesitaban arrepentirse absolutamente de nada. Mirad, la perspectiva de los fariseos estaba basada en sus méritos. La perspectiva de Jesús está basada en la gracia. Y su gracia acoge y está abierta a todos, a todos. No hay nadie que sea lo suficientemente pecador como para que esa gracia no pueda alcanzarle. La historia está llena de personas que hicieron cosas terribles, terribles, y sin embargo un día encontraron la gracia de Dios, se sintieron totalmente perdonados y totalmente limpios. Estos días atrás que estuvimos mi esposa y yo en Brasil visitando a nuestro hijo, pudimos estar en 2 iglesias y en una de ellas me llamaba particularmente la atención que muchos de los que eran parte de aquellas iglesias tenían tatuaje por todas partes. Vamos, yo creo que no había parte del cuerpo que no tuvieran tatuada. Muchos de ellos habían sido delincuentes, muchos de ellos habían sido lo más vil y lo peor. Dice, no te podría contar las cosas que he hecho porque no me atrevo ni a decírtelas. Pero se sentían tan felices de haber sido perdonados por la gracia de Dios. No por cualquier mérito que ellos hubieran tenido, sino por la gracia de Dios. Como digo, Jesús con su gracia abre los brazos a todos, no solo a los pobres, no solo a los enfermos. En un relato que más adelante, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, podemos encontrar, habla de un hombre, no solo que era recaudador de impuestos, sino que era el jefe de los recaudadores de impuestos. Tenía un lugar muy elevado y sobre todo para su estatura, era bajito. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Un hombre que se llamaba Zaqueo y era el jefe de los cobradores de impuestos. Pero ¿sabéis que aquel jefe de los cobradores de impuestos y que estaba forrado, tenía mucho dinero, con todo no se sentía lleno, con todo sabía que algo en su vida no estaba bien? Y cuando oyó de Jesús y que iba a pasar por un lugar, él salió corriendo hacia aquel lugar. Y dice la Biblia que como era bajito y no podía verlo entre la multitud que había, se subió a un árbol, a un sicomoro. No sé si habéis visto algún sicomoro en vuestra vida. Yo pude ver uno. Y el que yo vi era un árbol inclinado.
y te permitía subirlo, vamos, como si fuera una rampa, y llegar a un punto elevado desde donde él vio a Jesús. Pero lo más importante no es que él viera a Jesús, sino que Jesús le vio a él y le llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo, baja del árbol, porque es necesario que esta noche yo vaya a tu casa a cenar. ¿Cómo se quedaría aquel Zaqueo? Pero cuando le invitó a su casa, cuando escuchó a Jesús, hizo el firme propósito en su vida de dar la mitad de su dinero a los pobres y devolver todo lo que había recaudado injustamente y devolverlo por cuadruplicado. Y el Señor Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero dijo algo muy importante después de estas palabras. Capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Mirad, en el argot evangélico muchas veces hablamos de los perdidos, pero a veces se habla con una connotación peyorativa, como este es un perdido, este es un perdido, como el hijo pródigo, que se fue y lo gastó todo y vivió perdidamente, perdidamente. Y hay dos sentidos del término. Uno es el que anda perdidamente, anda pues porque se lo ha buscado, pero también hay muchos que andan perdidamente simplemente porque no encuentran el camino de vuelta a casa. Y hay mucha gente que no lo sabe, pero lo que su vida está necesitando es encontrarse. Y solo se encuentra cuando uno se encuentra con Dios. Y hay gente que anda malhumorada todo el día y no sabe por qué. Anda perdido. Hay gente que tiene una actitud violenta ante la vida y no sabe qué le pasa. Anda perdido. Hay gente que anda deprimida. Anda perdida. Hay gente que está en constante conflicto en su familia. ¿Qué le pasa? Anda perdida. Necesita encontrar el amor de Dios. Necesita encontrar la salvación de Dios. Yo he venido a buscar a los que se han perdido. Hace unos días, un hombre relató una experiencia que el que la oyera, bueno, de hecho ha publicado un libro. El libro se llama Salvador, que es además su nombre, y guarda mucha relación con su historia, porque este hombre era un pescador que salió junto con un amigo a pescar. Se les estropeó el motor y la deriva del mar se los fue llevando a un rumbo totalmente desconocido. Sin motor, sin remos, sin posibilidad de reencontrar el camino de vuelta, anduvieron navegando a la deriva. ¿Sabéis cuánto tiempo anduvo navegando este hombre? 438 días. ¿De qué vivió? De lo que iba pescando y de las tortugas que iba cogiendo. Su historia es escalofriante. Su compañero murió en el trayecto. No se atrevía a comer ciertas partes de los animales. Pero este hombre dice que en muchas ocasiones estuvo orando a Dios y oraba para que un barco le viniera a rescatar porque él andaba perdido. Y sabéis, a los 4 o 5 meses pasó un barco cerca y él se puso a gritar como un loco. Y aquel barco que era un yate de turistas y que iban pescando, pesca de placer, se creían que él estaba de fiesta y que estaba saludándoles y no le hicieron el menor caso y pasaron de largo. El hombre quedó totalmente desesperado. Después de tantos días, el barco dio con una costa y él
sin fuerzas, llegó hasta allí. Cayó en la arena, se fue recuperando, fue caminando hasta encontrar un lugar donde había 2 personas. Pero imaginaos cómo estaba, después de tantos días, la sal, todo, se había quedado sin ropa, iba desnudo. Y con el cuchillo con el que había podido pues conseguir la pesca. Imaginaos, desnudo y con un cuchillo, aquellos eran para salir corriendo. Pero finalmente encontró el camino de vuelta. Esta ilustración me hace pensar cuántas personas hay a nuestro alrededor que andan como náufragos, navegando a la deriva, sin saber qué hacer con su vida, necesitados de alguien que les rescate, de alguien que les saque de su intrahistoria, que posiblemente es una historia terrible, deprimente, una historia de dolor, de sufrimiento, porque a nuestro alrededor abundan las historias de dolor y de sufrimiento, por tema de relaciones, por tema de enfermedades, por tema de conflictos, por tema de barreras. Están necesitados. Gracias a Dios, a mí, ese evangelio de salvación alcanzó mi vida y me llevó de camino, de vuelta a la casa del Padre. Y a mí me gustaría que en esta mañana, si tú estás aquí en este lugar y sientes que tú también necesitas encontrar ese camino de regreso a Dios, puedas escuchar su voz que te dice: hay gracia suficiente para tu vida. Yo no te juzgo, simplemente abro mis brazos a ti para que tú aceptes la obra de redención que hice en la cruz por tu vida. En esta Navidad tenemos como lema: y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra era Jesucristo, se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿Te has preguntado por qué vino Jesucristo? Te lo he dicho a lo largo de este mensaje, con sus propias palabras. Yo he venido a buscar a los que se habían perdido. Si tú eres uno que, como yo, estuvo extraviado y perdido, es hora de reencontrarte con Dios. Es hora de reencontrarte con Jesús. Es hora de abrir tu corazón a Él y decirle: Señor, te necesito. Mi vida necesita un cambio. La vida de todos estos hombres y mujeres que se van a bautizar en el día de hoy tienen un denominador común. Son historias distintas. Me encantará que leáis sus testimonios en las hojas que se os han repartido. Os daréis cuenta que son experiencias totalmente distintas, pero todas tienen un denominador común. Un día se encontraron cara a cara con Jesús. Abrieron su corazón y se rindieron a Él. Desde entonces sus vidas empezaron a cambiar. Y yo te invito en esta mañana a que tú abras tu corazón al Señor y también puedas decirle: Señor, mi vida está dispuesta. Abro mi corazón delante de ti, porque solo tú me puedes llevar de vuelta al corazón de Dios. Vamos a orar.